Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 3239 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovida por Diego Enrique Ronquillo Castillo, representante común, denunciando los artículos 4, 10, 43 y 79 de la Ley de Nacionalidad, decreto 1613 del Congreso de la República de Guatemala. La señora secretaria general adjunta de la Corte hará relación de lo relativo a la norma denunciada, la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias concernientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. En el presente caso se promueve acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial por omisión al no incluirse al hombre guatemalteco domiciliado en Guatemala dentro del derecho de ser reconocida su naturalización en otro país por matrimonio, ni incluir al hombre extranjero casado con guatemalteca residente en el extranjero la facultad para sustanciar expedientes por medio de mandatario guatemalteco especial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Tampoco incluir al extranjero que se case con guatemalteca la facultad de optar por la nacionalidad guatemalteca durante el trámite de las diligencias matrimoniales cuando éstas tengan lugar en el Estado de Guatemala, para el efecto de reconocerle su naturalización, ni reconocerle el derecho al hombre extranjero que se case con guatemalteca fuera de la República de Guatemala si perdiere su nacionalidad por el hecho del matrimonio a obtener licencia para ingresar al Estado de Guatemala en los artículos 4, 10, 43 y 79 de la Ley de Nacionalidad, decreto 1613 del Congreso de la República de Guatemala. En consecuencia, se contravienen los artículos 4, 28, 44, 47, 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En su petición de fondo, los interponentes solicitan que al resolverse declare con lugar la inconstitucionalidad de carácter general parcial por omisión interpuesta y como consecuencia, a. Se exhorte al Congreso de la República de Guatemala lo siguiente. 1. Proceda a realizar la reforma legal correspondiente a los artículos 4, 10, 43 y 79 del decreto número 1613, Ley de Nacionalidad, en el sentido de incluir al hombre guatemalteco domiciliado en Guatemala el derecho de ser reconocida su naturalización en otro país por matrimonio, incluir al hombre extranjero casado con guatemalteca residente en el extranjero la facultad para sustanciar expedientes por medio de mandatario guatemalteco especial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Incluir al extranjero que se case con guatemalteca la facultad de optar por la nacionalidad guatemalteca durante el trámite de las diligencias matrimoniales cuando éstas tengan lugar en el Estado de Guatemala, para el efecto de reconocerle su naturalización, reconocerle el derecho al hombre extranjero que se case con guatemalteca fuera de la República de Guatemala si perdiere su nacionalidad por el hecho de matrimonio, a obtener licencia para ingresar al Estado de Guatemala para el efecto de armonizar dichas disposiciones legales con los artículos 4, 28, 44, 47 y 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los estándares internacionales aplicables al Estado de Guatemala con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. B. Se remite certificación al Congreso de la República de Guatemala a efecto de hacer efectiva la exhortación formulada. 2. Se publique la sentencia en el Diario Oficial. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y, para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes de la acción de inconstitucionalidad y de la vista pública, Astrid Virginia González Guerrero y Diego Enrique Ronquillo Castillo, quienes compartirán el tiempo de exposición con el abogado Julio Santiago Salazar Muñoz. Quedan en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estimados honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el día de hoy venimos para argumentar a favor de la inconstitucionalidad planteada, que ya la señora secretaria adjunta nos ha manifestado sobre los puntos que versará. La forma en la que nosotros haremos nuestra exposición será la siguiente. Primero, identificaremos las normas precisas sobre las cuales se acusa la inconstitucionalidad que hemos planteado, que se han cumplido con los requisitos de viabilidad de la misma, cuál es el efecto que nosotros esperamos con respecto al resultado de la resolución final, y finalmente la confrontación que se hizo dentro del memorial a efecto de que ustedes puedan verificar que efectivamente las normas acusadas de inconstitucionalidad lo son. Además, en una segunda parte de la exposición, lo que nosotros vamos a hacer es, de alguna vez, contraargumentar las alegaciones de las demás partes. Entonces, después de mi intervención, dejo en uso de la palabra a Astrid González para que ella continúe con la misma. Muchas gracias. Buenos días, magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, representante del Ministerio Público y público presente. En esta audiencia, mi nombre es Astrid Virginia González Guerrero y en mi calidad de solicitante vengo a exponer los argumentos por los cuales se considera que es procedente declarar la inconstitucionalidad general parcial por omisión que se plantea ante esta honorable Corte. En principio, como señaló la secretaria de este tribunal, se acusa de inconstitucionalidad los artículos 4, 10, 43 y 79 del decreto 1613 de la Ley de Nacionalidad. En su parte conducente, toda vez que se considera que estas disposiciones omiten hacer referencia al hombre, ya sea al hombre casado con mujer guatemalteca o al hombre extranjero que haya contraído matrimonio o que vaya a contraer matrimonio con mujer guatemalteca, tal como lo expresó la señora secretaria. Se considera que estas disposiciones contravienen lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, especialmente con el derecho de igualdad y no discriminación contemplado en el artículo 4, el derecho a petición contemplado en el artículo 28, los derechos inherentes a la persona humana contemplados en el artículo 44 de la Constitución, así como el derecho a la protección a la familia contemplado en el artículo 47 y el principio de supremacía constitucional contemplado en el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, con relación a los presupuestos de viabilidad, se considera que estos se cumplen a cabalidad, toda vez que, en primer lugar, con relación al presupuesto de viabilidad de la vigencia, la Ley de Nacionalidad fue emitida el 22 de septiembre de 1966, y en obediencia al mandato constitucional contenido en el artículo 12 de la Constitución de la República de Guatemala de 1965. Si bien estamos ante el caso de una ley preconstitucional, toda vez que su entrada en vigencia y su aplicación es anterior a la Constitución vigente de 1985, la Corte ha manifestado en su jurisprudencia que el control de constitucionalidad que está facultado por mandato constitucional puede ejercerse sobre leyes preconstitucionales, toda vez que el vicio de inconstitucionalidad adolece en virtud de la entrada en vigencia de la nueva Constitución vigente hoy en día, y se considera que la Ley de Nacionalidad en los artículos ya estipulados adolece de este vicio, toda vez que no se armoniza con los principios y valores que la Constitución vigente establece. Asimismo, en cuanto a la condición de generalidad, la Ley de Nacionalidad, decreto 1613, es una norma que aplica a la generalidad, es decir, contiene normas abstractas, no para sujetos específicos, y cualquier persona que pueda encuadrar en alguna de las situaciones ahí establecidas le son aplicables dichas normativas. Y con relación al presupuesto de viabilidad de gozar de la calidad de ley, la Ley de Nacionalidad es
producto de un proceso legislativo llevado a cabo de conformidad con lo que establecía en su momento la Constitución de la República de Guatemala de 1965. Ahora bien, en respecto a este punto, es importante recalcar que la petición que se hace ante esta honorable Corte no se refiere al proceso o a un vicio interna corporis que pueda existir en la creación de la norma de la ley. Argumento que el Ministerio Público, dentro de su memorial de evacuación de audiencia, hacía ver la improcedencia de por qué no era viable la declaración de inconstitucionalidad, en virtud que se hacía ver que se señalaba un vicio interna corporis. Sin embargo, es menester poderle aclarar a esta honorable Corte que ese no es el fin de la inconstitucionalidad que se presenta, puesto que no se ataca o no se considera que el proceso que haya seguido esta ley para su creación haya sido contrario a lo estipulado en la Constitución vigente en su momento, sino más bien se refiere al fondo o a los principios que contiene la Constitución vigente, que se consideran no están acordes con la ley, no está acorde con los principios que la Constitución vigente ha establecido. Asimismo, ¿cuál es el fin o el efecto que se desea alcanzar con esta inconstitucionalidad? No es precisamente la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, sino que se proceda a hacer una exhortación al Congreso de la República para que éste pueda hacer, a través del mecanismo de la reforma legal, poder incluir y armonizar el ordenamiento jurídico, específicamente los artículos 4, 10, 43 y 79 de la Ley de Nacionalidad, con los principios y valores que establece la Constitución vigente, así como con los estándares internacionales en materia de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad que la propia Corte ha manifestado con anterioridad. Por lo tanto, lo que buscamos o lo que se busca con esta solicitud es que pueda, a través de una declaración judicial constitucional, puedan hacerse esa armonización y dotar de certeza jurídica para determinar realmente si estas disposiciones son o no son aplicables, en virtud de que pudiera haber algún tipo de duda acerca de la vigencia o no de esta normativa. Y básicamente, pues, ese son el efecto que se desea alcanzar con la inconstitucionalidad que se presenta hoy ante esta honorable Corte. En virtud del tiempo, cedo la palabra a mi compañero Diego Ronquillo. Muchas gracias, señor presidente, magistradas y magistrados que conforman el Tribunal Constitucional, señora representante del Ministerio Público, abogadas y abogados litigantes, público en general. Primeramente solicito al Tribunal Constitucional me permita utilizar un documento guía para la mejor exposición de mis argumentos y alegatos de la vista. Puede hacerlo. Muchas gracias. En ese sentido, y en la búsqueda de los deberes y derechos cívicos encargados por la Constitución, al resguardo y el mandato mismo que atiende a procurar el cumplimiento de la Constitución, es por ello que se hace la necesidad de recurrir a este Tribunal Constitucional a efecto entre a conocer el fondo de la inconstitucionalidad ya mencionada por la Secretaría y por la compañera, en el sentido exista una certeza jurídica institucional. ¿Por qué? Porque en primera instancia el órgano rector en la materia de nacionalidad, en su memorial de evacuación de vista, hace ver que las normas que están en la ley de nacionalidad ya no son aplicables, en virtud que fueron derogadas tácitamente por la Constitución política que actualmente nos rige. En ese sentido, es correcto mencionar que esta ley de nacionalidad tuvo reformas en 1996, en las cuales el Congreso de la República no entró a derogar ninguna normativa que sea parte de la ley de nacionalidad. Incluso la innovó, adecuando los mecanismos pertinentes a la misma Constitución. Asimismo, el órgano rector, en alusión, menciona que las normas ya no son positivas y su aplicación ya no es propia
del ordenamiento jurídico. En atención a eso, paso a analizar la postura del órgano legislativo, el cual es el órgano competente emisor de la normativa, el cual en su memorial expresa que la normativa actualmente tiene plena validez, vigencia y aplicación. Es curioso que podemos llamar a esto una antítesis de lo que menciona el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, hace alusión de que el control de constitucionalidad no es permitido para las normas preconstitucionales. Al respecto, este criterio ha sido superado por la Corte de Constitucionalidad bajo el expediente 305-95, y en ese sentido es pertinente que entre a conocer el fondo de este asunto. Al respecto, por mandato legal encomendado al órgano que coadyuva la Administración de Justicia y la Administración Pública, el Ministerio Público hace alusión a normas puramente tributarias en su memorial de vista, las cuales no son objeto de revisión por parte de la Corte, en virtud que no fueron atacadas de inconstitucional. Basado en esa opinión, se hace difícil hacer un análisis tanto de los alegatos del Ministerio Público. Lo que es cierto es de que actualmente las autoridades en alusión hacen ver que se puede establecer un mandato para realizar gestiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores basados no en la norma de la Ley de Nacionalidad, sino el derecho de petición de la Constitución. Basados en ese criterio, es por ello que se necesita un pronunciamiento en cuanto a la certeza jurídica y aplicación de la norma, porque las diferentes posturas institucionales no van acordes y no son aunadas, lo que genera la incertidumbre y la posibilidad de acudir a las instancias judiciales a la interpretación judicial. Es por ello, honorables magistrados, que hago la reflexión a que se entre a conocer el fondo del asunto, buscando la certeza jurídica y la consagración del Estado de Derecho. Además, que existe jurisprudencia suficiente para entrar a conocer en las normas preconstitucionales y que por último se ha declarado con lugar la acción constitucional en la cual no se busque la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, sino se busque una sentencia doctrinariamente llamada atípica o bien exhortativa, las cuales ya han sido emitidas en diferentes ocasiones por esta alta corte, en la cual se busque la homologación de la norma con la Constitución vigente, en la cual se busque esa certeza institucional que hoy por hoy carece. Muchas gracias. Muchas gracias. La audiencia finaliza con la participación del Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señora secretaria, señores abogados que me han antecedido en la palabra. La presente inconstitucionalidad, el Ministerio Público se hará en dos partes. La primera de ellas en relación a los argumentos de la inconstitucionalidad sobrevenida, la inconstitucionalidad por omisión, y luego un breve resumen en cuanto a las normas que fueron impugnadas. Para ello solicito la venia del señor presidente para tener a la vista una guía en cuanto a los puntos que se van a tratar y su autorización para poder leer la parte conducente de 12 expedientes de esta honorable Corte. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. Resulta, honorables magistrados, que los solicitantes indican que existe una inconstitucionalidad sobrevenida de los artículos 4, 10, 43 y 79 de la Ley de Nacionalidad.
En cuanto a este argumento, el Ministerio Público no está de acuerdo y estima que no es acorde a lo atendido, ya que el postulante en la página número 5 expresamente indica que estos artículos no son coherentes con la Constitución Política de la República y los convenios. En tal sentido, esta institución quiere hacer suyo lo argumentado por esta honorable Corte en el expediente 108-98, sentencia del 18 de agosto del 2098. Si bien es cierto, esta sentencia es en relación a materia tributaria, lo que se extrae de esta argumentación o de estas consideraciones emitidas por esta honorable Corte es en relación a qué se debemos entender por una inconstitucionalidad sobrevenida. Al respecto se indica en dicho expediente: la doctrina reconoce que una vez promulgada la Constitución no hay más normas legítimas que las que nacen por las vías constitucionalmente previstas, pero siguen siendo formalmente válidas todas las que lo fueron conforme al sistema anterior. Se advierte, honorables magistrados, que los artículos que están siendo impugnados a través de esta acción constitucional fueron emitidos de conformidad con los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Constitución Política de la República emitida en el año 1965. Para que exista tal inconstitucionalidad sobrevenida, como ellos argumentan, debe de haber tergiversado dichas normas o debe en su momento estar revestida de las formalidades. En este caso sí estuvo revestida de formalidades y sí se emitió esta ley de conformidad a las normas anteriormente indicadas. En tal sentido, no existe tal inconstitucionalidad sobrevenida. El segundo de los argumentos que indican los solicitantes es en relación a que hay una inconstitucionalidad por omisión. Respecto a estas inconstitucionalidades por omisión, esta honorable Corte en el expediente 266-2012, sentencia de fecha 14 de febrero de 2013, ha indicado: esta modalidad de viso de inconstitucionalidad concurre cuando en la emisión de una norma el legislador no actúa, a pesar de que existe vigente en ese momento, el de la emisión, una expresa previsión constitucional dirigida a que se asuma una determinada posición legislativa, o cuando se legisla de manera deficiente o insuficiente una regulación, provocándose con ello un trato discriminatorio. ¿Por qué no existe tal inconstitucionalidad por omisión? Porque en el presente caso resulta que tanto la Constitución de 1965 como nuestra actual Constitución indica, la Constitución de 1965 en sus artículos del 5 al 12 indica que deberá promulgarse una ley en relación a la nacionalidad. Y es ahí donde tiene su origen la ley hoy impugnada, la ley de nacionalidad, en estos artículos. Nuestra Constitución actual está en el apartado de los artículos 144 a 146, que indica de la ley de nacionalidad y ciudadanía. Por lo tanto, no hay omisión, porque la Constitución nos manda a que haya una ley que regule este tema. Y tanto la Constitución de 1965 como la actual establecen las normativas y establecen esta ley, a efecto de regular todo lo referente a la nacionalidad. Por tal motivo, no hay tal inconstitucionalidad por omisión. Respecto a las normas que aducen los solicitantes que son impugnadas a través de la presente acción constitucional, está el artículo 4. El artículo 4 de la ley de nacionalidad, los voy a leer, honorable magistrado, para tener un contexto más claro de cuáles son las normas que se han estado impugnando. Solicito su autorización. Puede hacerlo, abogada. Muchas gracias. El artículo 4 impugnado de la Ley de Nacionalidad establece que no se reconoce la naturalización en otro país de guatemaltecos domiciliados en Guatemala, salvo la naturalización de la mujer por matrimonio, siempre que no sea por efecto exclusivo de la legislación extranjera. Advierten los solicitantes que dicha norma transgrede los artículos 4, 47 y 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hace muy someramente un análisis en cuanto al principio de igualdad, indicando que entonces dónde quedan los derechos de los extranjeros y que por qué se protege solo a la mujer. Es razonable, atendiendo a que desde los inicios del derecho romano se hace una protección a la mujer
y no es solamente en la Constitución, sino también en los convenios y tratados internacionales. Nuestro Código Civil también hace mención al matrimonio con extranjero, protegiendo de esa manera a la mujer. ¿Por qué? Se dice en los convenios internacionales porque la mujer es la encargada de la procreación, de la educación y protección a los hijos, entre otros papeles que juega dentro de la sociedad. Y el hecho que no indique aquí que tiene que hacerse también si el matrimonio es con un extranjero, esas son cuestiones que esta Honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado que son diferencias que son razonables atendiendo al principio de igualdad contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En relación al artículo 47 y 175, los postulantes no hacen argumentación alguno que sea suficiente para analizar el fondo del asunto. Indican los solicitantes de que se conozca el fondo del asunto, pero sin embargo no se hacen las argumentaciones necesarias para que se entre a conocer cada una de las normas impugnadas. Esta Honorable Corte en el expediente 632-2016 de la sentencia de fecha 1 de septiembre de 2016 es enfática en decir que ante el planteamiento de una acción de esta clase debe de existir un fundamento suficiente porque los efectos que se traen al momento de declararse con lugar una inconstitucionalidad de carácter general es que dicha normativa ya no va a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. De ahí la importancia de que se tenga que motivar y que fundamentar debidamente cuáles son las razones por las cuales se está interponiendo esa inconstitucionalidad e indicar en cada artículo por qué es que se transgrede por qué la norma ordinaria transgrede la norma constitucional. En el expediente 6.635-2015, la sentencia de fecha 4 de abril de 2015, también esta Corte de Constitucionalidad ha indicado que al plantearse la inconstitucionalidad debe de ser con razones sólidas y indicando cuáles son los valores, principios o derechos que se tergiversan de la Constitución Política de la República de Guatemala. En tal sentido, se advierte que este artículo 4 no deviene inconstitucional. En cuanto al artículo 10 de la Ley de Nacionalidad, dicho artículo prescribe que los guatemaltecos naturales y la mujer extranjera casada con guatemalteco que residan en el extranjero podrán sustanciar sus expedientes por medio de mandatario guatemalteco especial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, o ante el representante diplomático o consulta de carrera que corresponda, quienes se limitarán a recibir la solicitud, la prueba, la opción, si fuera el caso, el juramento y las renuncias que procedieren conforme a la Constitución y remitirán el expediente ya sustanciado al expresado Ministerio para su resolución. Dicho artículo indican los solicitantes que transgreden nuevamente el artículo 4, el 28, el 47 y el 175 de la Constitución Política de la República. Únicamente esta institución hará mención al artículo 4 y 28 de la Constitución. No existe tal violación al principio de legalidad ni al derecho de petición, toda vez que las normas deben de interpretarse de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, atendiendo a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y a los principios y a las disposiciones constitucionales. Es por ello que no podemos interpretar aisladamente este artículo, sino tenemos que hacer aplicación de toda la normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Lo relativo a los mandatos, porque ellos indican que un mandatario no podría, en dado caso que se le está limitando el derecho a que sea representado por un mandatario, no es cierto. Tal argumentación no tiene sustento jurídico. Nuestro Código Civil en los artículos 1686 al 1704 establece y regula de qué manera es que una persona se hará representar por otra en esta clase de procedimientos que serían administrativos. Y que igualmente dicen ellos de que no se va a tener acceso al Ministerio de Relaciones Exteriores y que eso transgrede el derecho de petición. Tampoco puede tener sustento legal porque el derecho de petición es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y reconocido en los convenios internacionales. En tal sentido, se advierte también que la Constitución Política de Guatemala, en sus artículos 144 al 148, prescribe o regula el trámite de la naturalización,
Y es ahí de donde ellos pueden hacer acopio a tanto esta normativa con las normas ordinarias a efecto de hacer valer sus derechos e iniciar el procedimiento si se estimare conveniente. El artículo 43 de la, en tal sentido, el artículo 10 estima esta institución que no es inconstitucional. En cuanto al artículo 43 de la Ley de Nacionalidad, indica el postulante de que este artículo también deviene inconstitucionalidad y argumenta principalmente que se está negando a un ser humano el derecho a la naturalización por cuestiones de género. Por cuestiones de tiempo no voy a leer el artículo 43 ni el siguiente. Esta argumentación se sostiene por parte de la Fiscalía que no es valedero, porque el derecho a la naturalización es un derecho humano que está contenido en la Constitución Política de la República, en sus artículos 144 al 146. Por otra parte, también el artículo 2 de la Ley de Nacionalidad, que está siendo impugnada, establece todo lo relativo a la naturalización e indica que se va a regir por esa ley y por las leyes de Guatemala. Así también nuestro derecho, los convenios y tratados internacionales que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad y que deben de ser aplicados en los presentes casos, indica, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 19, todo lo relacionado al derecho de la naturalización y de la nacionalidad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos también lo regula en su artículo 20. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también lo regula en su artículo 3. Por lo tanto, no hay tal vulneración al principio de igualdad y al derecho a la familia, como lo indican los solicitantes. Finalmente, en cuanto al artículo 79, que habla en cuanto a la autorización de entrar al país por parte de persona extranjera, tampoco hay tal inconstitucionalidad porque nuestras normas regulan de qué manera administrativamente se van a llevar a cabo todas estas situaciones. En tal sentido, esta institución solicita que la inconstitucionalidad sea declarada sin lugar y en consecuencia se condenen costas a los solicitantes y se imponga la multa respectiva a los abogados auxiliantes responsables de la juridicidad en el planteamiento de esta inconstitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada fiscal Heidi Patricia Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Buen día.